Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Sin Voz de Drácula y en esta ocasión compartiendo como siempre cada semana con mi queridísimo Juan Carlos Campuzano para hablar también de Batman y de otros cómics. En este caso nos vamos a ir con la competencia de Batman y yo le voy a ceder la palabra a mi querido Juan Carlos porque yo me quedé sin voz en la semana. Entonces, querido Juan, ¿cómo estás, querido? Excelente, gracias por recibirme, Enrique, gracias. Aquí estamos al pie del cañón. Muy bien, pues lo prometido es deuda y Juan hizo una súper investigación visual de Doctor Strange, el Doctor Extraño, que además, bueno, pues está a punto de ponerse muy de moda en la cultura popular, porque bueno, si bien ya hizo una aparición en el universo Marvel, bueno, pues ahora regresa tanto con Spider-Man como en su segunda película Segunda película. con Sam Raimi, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, un personaje muy actual y que además tiene unos vínculos muy estrechos con el Conde Drácula. Entonces, sin más, recuerden darle like a este video porque les va a encantar. Les prometo que la presentación que armamos les va a encantar y nos ayuda a nosotros a que este contenido llegue a más personas. Entonces, sin más, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de las relaciones, ¿no? Entre y los lazos que existen entre el Conde Drácula y el Doctor Strange. Querido Juan. Correcto, correcto. Algunos distantes y otros más cercanos. Exacto. El Doctor Strange nace en 1963, dentro del título Strange Tales de Marvel, 1963, Okay. y es una cosa interesantísima porque viene arrastrando la tradición de esto que tenemos que separar, porque nuestra palabra en español mago se queda corta antes de hablar de hechicero o brujo. Sí. Y en inglés ya ves que tenemos wizards y tenemos magician. Y magician propiamente es el del espectáculo, ¿no? El del teatro, Sí, el el del del vodevil, entretenimiento. claro, claro. Exacto. Y cuando hablamos de que alguien se dedica a la magia, pero ya en términos de tener poderes mágicos, entramos al territorio del wizards. Del Wizards. hechicero. Y luego aterrizamos a sorcerer, porque de hecho, en el lenguaje Marvel, en el universo Marvel, fue bautizado el Doctor Strange como el hechicero supremo, el Supreme Sorcerer. De hecho, hasta Pero recientemente, sí, perdón, recientemente en la serie de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel, precisamente hacen un exacto. chiste de eso, ¿no? Hacen un chiste de estas nomenclaturas entre magos, hechiceros y demás, ¿no? Es correcto, sí, es exacto, exacto. Para las aproximaciones. Solo que lo interesante es que va jalando esa tradición y va a cuajar en el año 63, precisamente con una cosa que es muy interesante y que se comentó en las páginas de Rolling Stone. Sí. Rolling Stone nunca le dedicó, Rolling Stone, que era la revista de la contracultura en los 60, Sí. nunca le dedicó ni una página a los superhéroes patriarcales, que son los de DC, Superman, Batman. Sí. Pero les pareció muy maravilloso a la gente de la generación hippie Sí. que Marvel era cómic contracultura, ¿no? Lo que ellos llamaban el underground comic. Sí. Entonces, Doctor Strange fue de los primeros personajes que tenían un pie en el universo de superhéroes y el otro en esta cuestión de la psicodelia, Claro. el aprendizaje de conocimientos de la India, Claro. todos estos chicos y gente que empezó a estudiar religiones orientales, conocimientos, gurús. Que además se ponen de moda también por cosas como los Beatles, ¿no? Que empiezan a tener estos acercamientos con las drogas, ¿no? Exacto. Y empieza, sobre todo esa contracultura, empieza a experimentar muchísimo y llegan los Beatles a ponerlo de moda, ¿no? Entonces ahí ya vemos un Woodstock, ¿no? Que con mucha experimentación, con LSD, con hongos mágicos, una serie de cosas que te abrían las conciencias, ¿no? Exacto, los universos expandidos. Exacto. Y entonces resulta que es muy curioso cómo los historiadores de los siguientes 20, 30 años decían que aparte de lo que experimentaban los chicos como los del Hyde Ashbury en San Francisco,
que veían cosas y veían arte psicodélico a partir de una experiencia de drogas, se decía que también había elementos artísticos y también había cómics que se hacían con intensos colores, que se hacían con experimentación incluso en el diseño de viñeta, sí, que era un análogo, una experiencia análoga sí. a la psicodelia inducida, a la psicodelia inducida. Steranko era uno de estos Exacto. artistas que precisamente empujaban mucho hacia la psicodelia, ¿no? Y rompieron mucho con los esquemas y los estereotipos de cómo se hacían los cómics, ¿cierto? Tienes toda la razón. Jim Steranko, además, uno de los más importantes como experimentador visual, incluso Steranko presumía que podía mezclar en una portada, por ejemplo, en los cómics de S.H.I.E.L.D., ¿recuerdas a Nick Fury? Sí. En los cómics de S.H.I.E.L.D., él se jactaba de que tenía la habilidad de mezclar la psicodelia y el surrealismo de Salvador Dalí, imagínate, Exacto. en Sí. sus cómics. Sí. Justo. Steve Ditko, el creador visual de Doctor Strange, se va a basar en esto que plantea Steranko. Fíjate que tiene relación un poco con Jodorowsky y Sí. la creación de Duna, porque justo es en este momento que él quería llevar a cabo la película de Duna y su objetivo era que visualmente te generara las alucinaciones que te provocaba el LSD. Y entonces agarra a Moebius, ¿no? Correcto. Como precisamente como cámara, como su artista, y juntos Sí. también yo creo que tienen este empuje hacia lo visual, porque además ellos en el documental queda muy claro que ellos repartieron su Biblia a todos los estudios de Hollywood y entonces evidentemente esos visuales empiezan a tener un impacto más extenso. Y qué bueno que mencionaste a Alejandro Jodorowsky, los cómics que hizo en París con ayuda de Moebius, Sí. Él crea una raza de seres superiores, los metabarones, que son muy similares también a estos seres superiores místicos que desarrolló Marvel en los 60. Que por cierto, el mismo Dune, ¿no? Que era más un éxito de la ciencia ficción de la época, pues tenía que ver con esta experimentación con las drogas y la apertura de la mente, ¿no? Por eso es que pues, se da toda la película, bueno, yo ya digo película porque ya me ando saboreando esta versión que viene en octubre, pero en realidad, bueno, pues es una obra de literatura muy interesante, ¿no? Es correcto, sí, y experimental, sí. Bien, entonces los 60 están muy marcados también por la experimentación hacia drogas y evidentemente se refleja en el arte, ¿no? Y lo místico, porque por un lado es las drogas y por otro lado es conocimientos místicos, arcanos, libros arcanos. Claro, claro. Ahorita más adelante vamos a hablar del famoso Darkhold, donde decían los guionistas de Marvel que había la única fórmula mística para acabar con un vampiro y que no necesariamente era con la estaca y con la cruz. Me encanta. Y aquí evidentemente viene una vinculación importante. La túnica mística que va a llevar Doctor Strange data, desde luego, la indumentaria de lo que serían todavía estos magos, estos que Gran Bretaña se les llama parlor magicians, Sí. como que llegó a ser el más famoso y el que ganó más dinero, que era, por cierto, un occidental que estaba disfrazado de chino, sí. Pero fue el más taquillero y el que ganó más libras esterlinas con su espectáculo Chong Ling So, sí. que para mayor referencia cinematográfica, para quienes nos están oyendo y gustan de este cine de magia, si recuerdan la película de Christopher Nolan, The Prestige, recuerdan The Prestige con el propio Christian Bale, sí. El mago ataviado de chino anciano que aparece en esa película es una referencia a Chong Ling So, ahí nada más que ahí ya aparece ya viejo, ya con su traje de chino. Qué interesante que estás hablando de Prestige, porque otra vez encontramos vínculos entre Drácula y Batman, ¿no? Porque correcto. Precisamente ahí sale Christian Bale, que es el Batman, sobre todo en esta cuestión como de mago y con las trampas que utilizaba sí. Bela Lugosi para desaparecer en el escenario, ¿no? Efectivamente, porque además Christian Bale se puso muy nervioso pensando en la idea de quedar estereotipado y que se eternizara con el traje de Batman. Y él después rechazó regresar a hacer otra trilogía y él quería probarse con un reto mayor, que es el que hizo en The Prestige. Recuerda que hace un doble papel, tiene un hermano gemelo.
Un hermano gemelo. Me encanta esa película porque precisamente nos ayuda a contextualizar la época, ¿no? Y sobre todo con la parte de los magos y la importancia del mago, que ahorita ya no la entendemos porque, bueno, pues el mago hoy pues termina siendo que hace, que compra unas cartas baratas ahí en una feria y hace trucos, pero en su momento, bueno, pues era el espectáculo más importante sobre todo a nivel teatral, ¿no? Y entonces tenemos que aterrizar a la idea de que el mago chino, Ujú. tiene esta ambivalencia muy fuerte para el mundo occidental. Antes de las dos guerras mundiales, el chino tiene esta cuestión de lo lejano, el lejano oriente, un personaje que causa fascinación y miedo al mismo tiempo. Sí. Muy pocos occidentales se ponían a estudiar en serio la ciencia china o los textos directos, Claro. pero la imagen del chino en el entretenimiento todavía del siglo XIX es esta cuestión de el conocimiento lejano de un ser que puede ser bueno o malo, pero que causa esta fascinación porque también se ignora todo lo referente a la cultura china. Claro. Y esto, bueno, pues qué actual está sucediendo, porque además hoy estamos viendo, justo ayer se estrenó la última película de Marvel. Shang-Chi, ¿verdad? Exacto, Shang-Chi, que además tiene que ver también con todas estas cuestiones, porque además mucha de la representación de los personajes en los cómics, ¿no? También estaban muy estereotipadas, ¿no? Justo hace ratito decías que Chung Ling So era un caucásico disfrazado, ¿no? Lo cual, bueno, pues es completamente ridículo hablando de el tema de whitexicans y de hacer todo blanco, ¿no? Exacto, Dije exacto. whitexicans, pero no, estos es nada más mexicanos. Muy bien. Muy bien, vámonos. Por supuesto, iconográficamente hay una constante, la constante de el rojo carmesí, la Sí. túnica carmesí, el bonete oriental, Uh-huh. y también esto se va a decantar en lo que sería ya la gran capa del mago. Claro. Antecedente de esto que vamos a llamar, ahora sí que en el lenguaje propio de Marvel, la famosa capa de levitación del Doctor Strange, que es la capa, por un lado es la capa imperial con los ribetes Sí. amarillos, Sí. es la capa del mago también, la capa Sí. que se mueve sola, que Sí. tiene voluntad propia. Eso fue una de las cosas más interesantes de la película de Benedict Cumberbatch, Sí. que la capa tiene como vida propia, ¿tú te acuerdas? Sí. Sí, es parte de la magia del objeto. Ahora, lo que aquí pues llama poderosamente la atención es que también a partir de la Segunda Guerra Mundial esto se debió haber utilizado como una cuestión comunista, ¿no? Entonces, sobre todo el rojo y el amarillo, ¿no? Haciendo una referencia fuerte al diablo, que China, bueno, que sigue siendo, sobre todo para los norteamericanos, ¿no? Y que además precisamente es la satanización de la raza china, Sí. que se pone además muy tensa la situación a partir del bombardeo de Pearl Harbor, Sí. y resultó que después de las guerras mundiales, ahorita hay mucho cuidado y mucha restricción de no utilizar étnicamente a los chinos como villanos. Sí. Ahorita hay mucha restricción. De hecho, hay un dato muy interesante. El personaje que aparece como The Ancient One en la película Uh-huh. se le da a Tilda Swinton para ser un personaje andrógino. ¿Tú Sí. recuerdas? Sí. Ese personaje en los cómics en realidad es un chino, es The Es Ancient chino. One, Sí, claro. el primer maestro de Stephen Strange. De Stephen Strange. Y ahí, bueno, pues vienen todas estas cuestiones, ¿no? Que quizá en su momento más bien eran muy políticamente incorrectas o más bien correspondían a una situación social, política, ¿no? Y que ahorita, bueno, pues ya no se sostiene, ¿no? Exacto, no se sostiene y ahorita es muy delicado. La Es muy cuestión étnica delicado. política es muy delicada. Exactamente. Entonces, bueno, aquí pasamos a un volumen que además es extraordinario porque estamos hablando de algo que da pie a todo un nuevo universo, ¿no? Que es este cómic, que es el Detective Comics, que le va a dar el nombre a DC Comics finalmente, Correcto. ¿no? El cómic que vio nacer a Batman, pero que además tenía otra característica muy importante. En los años 30, justo al final de los años 30, los Uh-huh. primeros comic books, los primeros cómics en revista que salieron masivamente, lo que hacían los editores era simplemente recortar, hacer paste up, recortar las tiras del periódico. Sí. En cambio, Action Comics, donde surgió Superman, y ya eran revistas donde la diagramación era directa para revista. O sea, cómic diagramado directo para hoja de revista y no para strip, no para
la tira del periódico. Que ese es sumamente revolucionario para el medio. Para el medio, exacto, que estamos hablando ya de pasar del cómic especializado en revista, alejado de las páginas del periódico. Claro. En 1937 aparece el número 1 con una misteriosa imagen de Chino, porque aquí es donde se va a hacer también la referencia de la fascinación por el chino es tal, y la ambivalencia, ojo, porque hay una ambivalencia ética. Sí. El chino puede ser el sabio de Oriente, alejado, que te puede dar un consejo, o el chino puede ser la máscara detrás de un gran criminal. Sí. O sea, un mastermind, ¿verdad? Sí. Un genio del mal. Sí. Y es una ambivalencia, porque además podría ser, siguiendo la línea de lo que acabamos de decir de Chong Lin So, sí. Los criminales podían ser, en las páginas de Detective Comics, estas gentes que viven en el barrio chino de Nueva York, porque ahí salían los primeros criminales chinos, salían del barrio chino de Nueva York. Claro. Y había falsos chinos, así como el mago que acabamos de mencionar, había criminales disfrazados de chino. De hecho, Batman se enfrentó a varios de esos todavía en los años 40. Esta imagen es bien interesante porque bajo otras circunstancias podría ser utilizada como una representación de Drácula. Correcto. En más de un sentido, porque vemos, bueno, esa nariz un poco aguileña, ¿no? Que es muy marcada en el personaje, vemos las cejas fruncidas, ¿no? Como malévolas, vemos una cuestión un poco cadavérica, ¿no? Que remite al esqueleto, vemos el bigote, vemos unos dientes afilados de una u otra manera. Correcto. Vemos las orejas grandes y un poco tiradas hacia lo puntiagudo. Y importante, bueno, pues vemos este cuellito parado, ¿no? Que ya hemos visto que también está muy asociado con Drácula, ¿no? Correcto. Y que luego también, de alguna manera, también hubo un coqueteo, sobre todo con esto del bigote oriental largo, que también, como vimos en otra sesión, le pertenecía a Ra's al Ghul, también ahí andaba con ese estilo de bigote también. Exactamente, ¿no? Y justo es una de las cosas muy bonitas del diseño de personaje de Ra's al Ghul, porque le da una característica muy particular, ¿no? Ese bigote oriental. Y multiétnica, le llamaríamos hoy multiétnica. Multiétnico, me encanta. Y bueno, pues aquí vemos otro Detective Comics. ¿Qué número es este, querido Juan? Sí, este creo que ya es el 30. Este es previo este es interesante porque este es anterior al 27, okay. Anterior al nacimiento de Batman. De Batman, creo que es 24, este es anterior. Ok. Y lo que es maravilloso es esta portada, ¿no? Aquí la atmósfera es, el chino puede ser este genio científico, pero, o sea, un personaje que puede dominar las ciencias arcanas, pero también está jugando con la ciencia en términos de química, alquimia, eso es muy interesante, alquimia, el crear pócimas para apoderarse de la voluntad de la gente. Son los primeros villanos que utilizan, por ejemplo, narcóticos para nublar la voluntad de sus adversarios. Claro. Incluso sustancias prohibidas son los primeros que van a distribuirlas en el barrio chino. Por eso el barrio chino adquirió los opioides esa parte, ¿no? Porque además, sí, claro. Oye, lo que es bien interesante esta portada es que también hay una relación bien importante con Drácula, porque recordemos que Drácula es un personaje que le vende su alma al diablo. Correcto. En una escuela que se llama la escolomancia. Y la escolomancia es una escuela de las artes oscuras, de las artes arcanas, precisamente donde aprenden a la brujería y la magia negra. En términos generales, Drácula no es otra cosa más que un brujo, ¿no? Sí. Precisamente es esta persona que tiene ya tanto conocimiento en estas artes negras que ya tiene control sobre los fenómenos, ¿no? Y puede apoderarse de la voluntad de quien él guste, así puede apoderarse de la voluntad. Muy similar a esto, ¿no? Exacto, y poseer incluso a alguien. Me encanta de aquí, ahí dice Fu Manchu en la parte de allá abajo. Sí. Y ese va a ser un super nombre, ¿no? En la cultura pop. Que proviene de esto también es pasar de la literatura, hablando de que hemos estado hablando de transmedia. Fu Manchu fue creado en las novelas de Sax Reimer, cronista y narrador británico, y me parece ser que una de las primeras revistas donde aparece ya en cómic, Fu Manchu en cómic, es en las páginas de Detective Comics, si no me equivoco. Me encanta. Y ese, bueno, pues va a ser otro personaje que justamente
nuestro ya multicitado Christopher Lee fue algo que retomó. Oye, yo estoy empezando a elaborar una teoría que Christopher Lee es, pues, así como hay dibujantes en los cómics, ¿no? Evidentemente los actores pues se convierten también en esta manera de representar un chorro, pero yo creo que sin duda alguna Christopher Lee es uno de estos personajes fundamentales en la cultura popular que hoy entendemos, ¿no? Y se ha convertido en alguien casi atemporal, porque Atemporal. ya ves cómo ha permanecido en la mente de muchos grandes dibujantes, incluso el último ya en el siglo XXI, el que mostró el rostro de Ra's al Ghul que mostramos la sesión pasada, de un dibujante contemporáneo como es Allred, como es Michael Allred. O sea, está en la mente, en la psique de los dibujantes actuales también. Sí, y hablando de eso, sí que pues aquí lo vemos, ¿no? Otra vez de un hombre blanco representando a un asiático, ¿no? Pero bueno, finalmente tiene mucha relación con esta figura que estabas estableciendo y que acabamos de ver en las dos portadas de DC, ¿no? Que además aquí hay que mencionar una cosa interesante. Cuando se hizo el primer serial, el primer serial cinematográfico de Batman en el año 42, en plena Segunda Guerra Mundial, el villano es un oriental que va a dominar, va a convertir a gentes en zombies, pero en esa época también los estudios como Columbia produjo el primer serial de Batman. Desde luego que la política era no iban a contratar orientales, sino que iban a disfrazar a un señor occidental, lo iban a disfrazar de chino para hacerle la personificación del mal. Claro. Que de hecho fue Carol Nash, se llamaba el villano, el doctor Daka, era el doctor Daka, fue el primer villano que enfrenta a Batman en el cine en el año 42. Sí, no, pues está maravilloso. Me encanta el Doctor Daka. Bueno, pues aquí otra vez la referencia del Conde Drácula, que lo vemos ya un poco amalgamándose y empezando a crear nuevos personajes. Y aquí es donde viene la presentación de este enorme personaje, querido. El doctor Stephen Strange, que además había alcanzado, según la historia que nos cuentan los cómics de Marvel, principalmente en el cómic que nació, en Strange Tales, nos cuenta cómo este señor llegó al nivel de perfección en su profesión, el señor Stephen Strange, el máximo cirujano, con las manos así, las manos perfectas para ser cirujano, tiene este accidente automovilístico y sus manos se arruinan, cosa que ya vimos en la película, y entonces está como loco buscando por todo el mundo especialistas que puedan sanarlo, hasta que casi se agotan sus esperanzas y el hombre llega a los Himalayas y conoce entonces al gran brujo, que en los cómics aparece tal cual un chino, como los que acabamos de mostrar, Hace un que se llama pacto The Ancient fáustico One. para hacer un pacto fáustico, ¿estás de acuerdo? Volvemos, el ciclo del pacto fáustico, volvemos a eso. Sí. Sí, porque aquí ya está un poco velado, ¿no? Porque bueno, aquí vemos, es bien interesante cómo desde diferentes perspectivas un personaje puede ser completamente villano o completamente heroico. En este caso, la misma narrativa llevada hacia la parte heroica es Doctor Strange, ¿no? Pero bueno, al final del día él está obsesionado, ¿no? Por recuperar el poder, ¿no? El poder que tenía en sus manos y por eso hace lo que sea, le vende su alma al diablo para recuperarlo. Y ahí es donde adquiere poderes. Es muy Drácula eso, ¿no? Cosa que también sucedió que estamos viendo desde luego al primer creador visual de Doctor Strange, el maestro Steve Ditko, quien pasó a la historia como el creador de Spider-Man, e hizo otros personajes menores, pero aquí los trazos de Steve Ditko nos revelan entonces lo que podría ser la primer mutación de Stephen Strange, sí. Y donde marcadamente, ahora sí que de regreso de vacaciones, ahora sí que de regreso de los Himalayas va a traer hasta los ojos rasgados orientales, va a ser una mutación incluso hasta racial en el caso de Stephen Strange. ¿Qué te parece la túnica con el pecho, el pectoral, sí. Y una forma demoníaca en su túnica, demoníaca, ¿no? En la parte del pecho, ¿sí? Oye, iba a ser un chistorete que eso pasa mucho, ¿no? Cuando alguien se va de viaje, ¿no? Muchos mexicanos que se van de viaje a España y terminan hablando como españoles. Bueno, pues en este caso, pues él se fue a los Himalayas y se trajo hasta el ojo rasgado, ¿no? Muy marcado, como si él hubiera, incluso como si hubiera metabolizado la influencia de The Ancient One, sí. Cosa que con el tiempo, y supongo que por disposiciones editoriales de la casa Marvel,
se fue eliminando esta... Se fue aguapando. Sí, sí, para que el señor ya tomara su rostro occidental de nuevo. Totalmente. Oye, y bueno, pues aquí otra vez es bien interesante porque mira, aquí esto es un personaje heroico, ¿no? Y ahí dice claramente el Doctor Strange, el maestro en la magia negra, o sea, literalmente, Sí. la magia negra que está completamente relacionada con el diablo, con lo malo, con el maligno, aquí en este caso tiene una virtud heroica. Entonces, hace poco estábamos platicando de los poderes de Drácula, ¿no? De si fueran heroicos. Bueno, pues creo que aquí lo tenemos, ¿no? Porque son, ¿no? Estas cuestiones que si está alineado hacia el bien, entonces se convierte en un personaje pues heroico y que utiliza estos artes oscuras en favor del bien, lo cual me parece muy extraño, ¿no? Exacto. Y luego además, fíjate, la frase que dice, different kind of superhero, resulta, esto también tiene una explicación histórica. Toda la gente que está a favor de Marvel y toda la gente que ve a Marvel como religión, sí. El argumento más fuerte que te dan y que tiene cierta razón es que los superhéroes patriarcales originarios de DC en realidad eran combatientes de guerra, ¿estás de acuerdo? O sea, Sí, sin combatieron a duda. Hitler, Sí. fueron como las figuras de autoridad de un mundo en guerra, la Segunda Guerra Mundial, Uh-huh. y estamos hablando de que 20 años después de terminar la Segunda Guerra, los primeros superhéroes están en decadencia, Sí. estaban en decadencia de ventas de revista, Total. y lo que hoy llaman The Marvel Age es cuando en los 60s Sí. la gente de Marvel y Stan Lee establecieron que había que abrir los horizontes de los superhéroes, Sí. hacerlos más realistas, escribir el típico guión de un superhéroe con problemas y con broncas emocionales, Sí. crear además, expandir la narrativa en cuestiones de el misticismo, el surrealismo, la cuestión del oriental, las drogas. Stan Lee, por ejemplo, siempre se jacta de que él fue el primero que publicó un cómic donde Spider-Man se preocupa por los chavos drogadictos de Nueva York y que quitó el sello del Comics Code, eso él lo presume en sus biografías, en sus autobiografías. Sí, claro. Entonces, ellos van a redefinir el concepto de superhéroe para un mundo donde los superhéroes ya no son simplemente como Capitán América, que son combatientes de guerra. Claro. Me encanta. Y aquí ya lo vemos muy instalado precisamente en la psicodelia, ¿no? Entonces, los fondos, en el momento en que él entra en posesión de sus poderes, entre otras cosas, el señor tiene el poder de teletransportarse, leer la mente, el viaje astral, esto es muy importante decirlo en esta sesión, él tiene la capacidad de dejar su cuerpo ahí, por ahí en un rincón, y hacer todo tipo de cosas en forma astral, cosa que le va a ser muy útil, más ahorita vamos a platicarlo, en su primer encuentro con Drácula, por cierto, la cuestión del viaje astral, y resulta que entonces el maestro Steve Ditko tenía plena libertad entonces para crear los fondos, las figuras de lo que podría ser en algo en medio entre esta suposición mística de cómo él va a viajar por lo que serían los reinos, la ultratumba, sitios que no pueden ver gente normal, y figuras que salen que narraban personas que habían estado bajo los efectos de psicotrópicos. Me encanta porque acabo de ver un pequeño documental que habla que mucho de la estética de los años 60 es una especie de retomar mucho el Art Nouveau. Sí. Y volverlo a editar para hacer algo precisamente más interesante, ¿no? Art Nouveau mezclado con elementos hindúes, y una cosa bien curiosa, en el Art Nouveau, si tú te acuerdas, mucho de lo que es el material como el metal y la madera se podían hacer con procedimientos de calor, estirarlos como si fueran chicles. Sí. Entonces, una cosa que se retoma en la psicodelia es las formas que son como cera derretida. Claro. Que tiene un principio en el Art Nouveau. Claro. Incluso las letras líquidas, que son típicas de los pósters psicodélicos, son letras líquidas, como tú sabes. Me encanta, claro. Y bueno, pues aquí lo vemos además en todo su esplendor, esto que estás diciendo, ¿no? Porque eso es psicodelia. Esto es una lava lamp. Exacto. Literalmente es una lava lamp hecha diseño, ¿no? Puedes ver cómo ahí se parte en cuatro, pero ahí tiene esta elasticidad, la elasticidad propia
Sí, del superhéroe dentro de lo que sería un universo entre estado alterado de conciencia, un meta-universo sí. y formas psicodélicas. Sí. Y esto es súper interesante porque precisamente el arte psicodélico permite estos desdoblamientos que además son muy líquidos, como dices, que se traducen muy bien a las alucinaciones visuales que te genera la experimentación de drogas y que además hoy por hoy ya lo vemos ya ha crecido en narrativa, hablando de la transmedia, ¿no? Como estas cuestiones se han ido adaptando a otras dimensiones, ¿no? Lo cual pues va a dar paso a lo que es el famoso multiuniverso que ahorita Sí, están planeando tanto DC por su lado como Marvel y que nadie sabe, pero que al final del día es de Drácula originalmente, ¿no? sí, sí, exacto, donde podrán coexistir todas estas distintas versiones de todos los personajes, exacto. Exactamente. Me encanta este arte, está increíble. Y bueno, acá. Con el Ese, tiempo se va ese afinando el arte. Dormammu, Sí, perdóname, sí, ese sí, Dormammu, sí, sí. me encanta Dormammu. Tiene la capa, por ejemplo, el dominar el trueno, el dominar el relámpago, Mm. que esto sí es una aportación, digamos, de la cuestión griega. Por ejemplo, un semidios o un dios que domina el trueno, pues eso está más cerquita de los griegos y de Thor también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo que los especialistas llaman la mitología explícita. La gente que ha escrito sobre superhéroes habla de mitologías modernas y mitologías explícitas. Sí, Mitología explícita sería Thor o la Mujer Maravilla en la isla griega, como Amazona. como las Amazonas, claro. Ahora, a mí la figura de Dormammu me gusta mucho. Digo, el diseño del personaje nunca me ha gustado porque es como si fuera Satanás hecho Sí, superhéroe, pero además está bastante colorido, por decirlo menos. Yo me acuerdo el Dormammu que aparecía en la serie animada, que además era increíble porque la traducción al español era sensacional. Era la del Hombre Araña y sus amigos, Spider-Man sí, and Friends, que sí, salía con el Hombre de Hielo y Starfire, creo, ¿no? sí, sí. Entonces ahí salía Dormammu y ese Dormammu sí te daba un terror tremendo. Era el mayor impacto para público infantil, porque eran los programas que salían los sábados en la mañana allá en Exactamente. Norteamérica, sí. Ya hablaremos de eso, pero aquí yo quería hacer una pausa, ¿no? En esto, porque precisamente esta imagen es increíble, porque tiene que ver todo con la capa, ¿no? Mucho de la capa de Doctor Strange. Va a ser un personaje, justo hace rato estabas diciendo cómo inclusive en las películas ya tiene una vida propia. Este diseño me llama mucho la atención porque tiene un doble pico, ¿no? Como para Sí, reforzar lo maligno, ¿no? Porque además siempre las figuras puntiagudas tienden a ser como más demoníacas, y aquí evidentemente se genera una especie de cuernos, pero vamos a retomar esta parte, ¿no? Que mucho de ese cuellito parado, ¿no? Tan maligno, tiene que ver más con un efecto de la desaparición del conde Drácula en el teatro en el teatro. y con otra cuestión, ¿no? Porque aquí recordemos que a estos piquitos literalmente se le colgaban unos hilos, así como mi chamarra, Sí, y correcto. entonces, en la trampa, esta que hablábamos de Prestige, el personaje, el actor se iba hacia abajo y lo que quedaba colgando era la capa, emulando la transformación hacia vampiro, ¿no? Y entonces ya jalaban la capa como si se fuera volando. Entonces, bueno, otra vez esa misma capa tiene su origen de nueva cuenta en el teatro y tiene su origen en el mago, ¿no? Porque precisamente esta era una figura, ¿no? Justo aquí lo vemos otra vez con los rayos, qué curioso lo que acabas de decir en esta estampa de levitación, pero justo el control de los rayos en sus manos. Y eso pues da pie, ¿no? A la vestimenta de Drácula, que terminó siendo una inspiración para esto, ¿no? De el Doctor Correcto. Strange, ¿no? Levitación, que por cierto ya quedó como el canon de los accesorios de Doctor Strange. Sí, Su capa es la famosa capa de la levitación, así se le llama. exacto. Me encanta. Aquí lo que tenemos es que da un siguiente paso el maestro Ditko, da un siguiente paso a algo que al mismo tiempo estaba experimentando Jim Steranko, Sí. de cuando vamos a sus personajes místicos se van moviendo por distintos universos. Mm, Y Steranko tuvo la idea también de que los personajes podrían en otra dimensión caminar
por una cosa que parecía un cuadro de Salvador Dalí, ¿verdad? O del cuadro surrealista. Sí. Las formas que se ven ahí, que se están derritiendo, son surrealistas, se consideraban surrealistas cuando Dalí se hizo tan popular y tan famoso en Nueva York a partir del 36. Con sus relojes. ¿Te acuerdas? Exacto, justo. Este fue el primer cuadro de Dalí que se físicamente se llevó a Norteamérica en el año 32, por cierto. Sí. Qué importante es la figura de Dalí para la cultura pop, es increíble. Y todo lo que derivó, sí, todo lo que produjo. Sí. Y bueno, pues aquí es un derroche de psicodelia también, aunque este ya es un poquito más hacia los 70s, pero lo seguimos viendo por todos lados, ¿no? Estamos hablando del año 72, justamente, bueno, en los 72 comenzó la serie, pero este número que estamos viendo es del año 76. 76. Tomb of Drácula 76, la primera vez que se van a enfrentar el Doctor Strange y Drácula. Me encanta porque aquí, bueno, pues Tomb of Drácula se convierte en el cómic predilecto de Marvel para hablar de Drácula, y además lo tiene dentro de su, ahora sí que dentro de su, en inglés roster, pero bueno, pues ahora sí que dentro de su galería de personajes, ¿no? Marvel desde el tema del Comic Code, ¿no? Siempre tratando de buscar sobre todo cómo llegarle a una audiencia más adulta, pues utilizó mucho el Conde Drácula, sobre todo en formatos más grandes para romper el tema del Comic Code, para poder hablar. Y ese es un poquito el origen de este cómic que después apareció, el Tomb of Drácula en el 72, como bien dices, ¿no? Que además, cosa que yo acabo de ahorita de investigar esta semana, que no tenía claro, ¿recuerdas la portada que mostraste en la sesión de Ra's al Ghul? Sí. Esa ya es la revista grande, sí, que ya eludía el Comics Code. Exacto. Pero lo interesante es que en realidad esta serie de Tomb of Drácula fue primero y luego fue la revista. Y aquí los guionistas tenían que ser súper creativos para explícitamente aterrizar en Transilvania y tocar el tema de Drácula, pero sin violar las reglas del Code. Aunque ya se estaban relajando. Se dice que en esa época Stan Lee hizo muchas negociaciones. O sea, ahí vemos el Comic Code ahí impreso, ¿no? Todavía está la estampa del Comic Code, sí, ahí está. Que por cierto, en este número se dice que Doctor Strange se encuentra en Boston y encuentra el cadáver de uno de sus colaboradores, un oriental, Wong. Wong es asesinado, y cuando Doctor Strange examina el cadáver, encuentra las dos marcas, los dos orificios del cuello. Y hay una viñeta genial donde él dice, así como que si se conectara con su conocimiento arcano, dice, allá en Transilvania se habla de los undead, así de los no muertos, así de los undead. Y es como si él mismo nos da a entender que él mismo, con todo el conocimiento que tiene, sabe de la existencia de el vampirismo que viene de Transilvania. Sí, me encanta esa parte. Ahora, aquí es donde justo me comentabas hace rato del primer encuentro entre estos dos personajes. Es exacto, justo en este número, él se encuentra en Boston, pero de alguna manera sus poderes le permiten incluso encontrar, propiamente lo que va a hacer es encontrar a Drácula. Él va a viajar así astralmente, así con sus poderes, hasta Transilvania. Me encanta. Y aquí ya lo vemos, bueno, completamente inmerso en la narrativa y el universo de Drácula, ¿no? Aquí Marvel inserta a Doctor Strange en esa Transilvania, que de entrada, bueno, pues tiene muchas cuestiones visuales que nos remiten para allá, ¿no? Las cuestiones góticas, ¿no? En esa primera viñeta vemos ahí un ataúd muy, diría yo, muy moderno para estar ahí en Transilvania, pero bueno, pues evidentemente ahí hay muy moderno, me encanta como dice, muy moderno, podría ser de funeraria de lujo. Exacto. Contemporánea. Contemporánea, sin duda. Y esta viñeta de abajo que es estupenda para darnos cuenta cómo el punto de vista de Gene Colan, el artista que hace los trazos, está pensando en Jack Palance, otro artista de cine que va a hacer referencia visual, facial para Drácula. Para su Drácula. Que ese es increíble porque precisamente ese, bueno, continúa con eso, ahorita hablamos de Jack Palance, porque sí, aquí lo vemos sobre todo en las primeras, en las de arriba, en las tres viñetas, vemos una inspiración muy clara de Jack Palance por ahí.
en la trayectoria de Tomb of Drácula, que es muy interesante, de hecho es una serie de 70 números que valdría la pena que tú analizaras en tu canal también, en otra transmisión, Sí. porque resulta que del número 1 al 44 tuvo 3 guionistas, pero el guionista que se quedó más tiempo con la serie fue Marv Wolfman. Marv Wolfman, sí. Marv Wolfman, por ejemplo, decía que había que cuidar al personaje de Drácula, había que ser muy respetuoso y que no había que meterlo en el universo de Spider-Man o de los demás, que no había que mezclar a los superhéroes. Entonces se llegó a un acuerdo por cuestión de ventas de que con los únicos personajes de Marvel que iba a interactuar serían gentes con estos poderes místicos. Y resulta que el primero al que se enfrenta es Silver Surfer, Sí. ¿sí? Y después, en este número 44, lógicamente, el mejor que tenía que ser como antagonista sería el propio Doctor Strange. Que además lo vemos hasta abajo, casi son un espejo, ¿no? Exacto, y ve esos rojos, que es un reflejo con los rojos. Y hay una cosa bien interesante, en el guión original de este número, hay una parte donde el guionista pone, Drácula no contaba con el poder de desprendimiento astral de Doctor Strange, porque al final de este número, Drácula atrapa el cuerpo de Doctor Strange en un calabozo, pensando que no puede escapar, y resulta que el Doctor Strange lo enfrenta como una imagen astral, gracias a sus poderes de desprendimiento astral. Como Luke Skywalker en la última película. Tal cual, sí, exacto. Ahí la fuerza por otro lado. La fuerza por ahí. Oye, y este está sensacional. Ahora, vamos a hacer nada más esa pausa que decíamos, porque precisamente es la imagen. Ahí está, Jack Palance. Exacto, se utiliza la imagen de Jack Palance, este gran actor norteamericano, que además nosotros lo conocemos por aquella serie que decía, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, que eso ya cuando estaba ahí casi semi-retirado, sí. Que por cierto, otra conexión con Batman es que, bueno, pues él aparece en la primera película de Tim Burton como el que genera la transformación del Guasón, del Joker, ¿no? Que resulta que este es el jefe de Jack Napier, ¿recuerdas? Es su jefe. Exacto. Y el propio Jack Napier lo traiciona propiamente. Lo traiciona. Pero eso es la venganza. Pero ahí vemos, ¿no? Los constantes coqueteos que están entre Batman, Drácula y, bueno, pues todas estas cuestiones de la cultura pop y la relevancia de estos dos personajes para todo lo que hoy domina el entretenimiento. Hay que tener en cuenta que Marvel está a punto de incorporar justo a través del Doctor Strange, pues estas cuestiones del multiverso, lo que decías de Mark Wolfman, que tenía estas, no sé si leyes, pero bueno, por lo menos un poco de reglas para la interacción del personaje. Pues precisamente Drácula está a punto de entrar de nueva cuenta, porque ya lo había hecho, al universo cinematográfico de Marvel, porque ahí viene ya Blade, y bueno, Blade es cantado, que viene con Drácula, y luego por el otro lado están atacando con Morbius, ¿no? Que sería el otro vampiro de Marvel, ¿no? Así es. Sí, ese sí es un vampiro con traje de superhéroe. Y eventualmente tendrían que poner al propio Drácula, que por cierto, fue un gran éxito de ventas en los 70s. Sí. La primera serie de 70 números de Tomb of Drácula. Sí. Y aquí es lo que decías, ¿no? De enfrentarse con otros superhéroes, que si bien a mí el Silver Surfer no me parece que sea lo más místico que tienen, al contrario, me parece muy cósmico. Sí, ¿no? Eso está fuera de contexto quizá. Pero ahí ya está rompiendo esa barrera, ¿no? Aquí ya está interactuando con superhéroes, literalmente, ¿no? El Conde Drácula. Según esto, Archie Goodwin, que era ya el que tenía, perdón, Borgman, Marv Wolfman, que ya en este momento era el que decidía sobre los guiones, sí. Le sugirieron también para lo que ellos llaman el sales boost, que si no, porque él no quería que se metieran en el cómic de Drácula, no quería meter a los Avengers y a Spider-Man, pero le sugirieron la aparición de Silver Surfer, cosa que él no estaba muy contento con eso. Sí. Pero lo que sí estuvo muy bien fue la incursión de Doctor Strange. Claro. Oye, ¿quién es esa figura del superior derecha que parece como un Cristo? Que parece un Cristo, ¿verdad? Que eso sí, aquí este cómic no lo he leído, sí, habría que investigar sobre esa figura. Investigar esa figura, ya me llamó la atención.
Y Bien. este es el combate, ¿verdad? Este es el combate porque va a ser el primer crossover. Sí, Tomb of Drácula empieza, este encuentro empieza en Tomb of Drácula 44 y sí. continúa en el 14 de Doctor Strange, el Ahí primer dice crossover. hasta el final, ¿no? Y dice, continuará en Doctor Strange 14, ¿no? Ahí es donde se desmaya Doctor Strange y Drácula cree que ya lo ha vencido y que lo va a hacer un undead, lo va a convertir en parte de su legión. Y después hay una nota donde dice Drácula no cuenta con los poderes de desprendimiento astral de este Doctor Strange. O sea, nada más estaba jugando con una proyección. Sí, eso es exacto. Me encanta. Y aquí aparece uno de los accesorios que hoy se consideran accesorios solo para expertos de Marvel. Por cierto, acá leí un artículo hace un par de días. En la viñeta del centro tenemos a el Doctor Strange sujetando el famoso libro de los pecados, Sí, el Darkhold, libro de los pecados. sí, Entre otras cosas, es un grimorio, el asunto del grimorio que contiene, como tú sabes, un montón de conjuros, fórmulas, pero parece ser que en ese libro se contiene la única fórmula que se debe glosar en cierta lengua arcana sí. para poder disolver, así como ácido, a los vampiros. A los vampiros, que además ahí lo vemos, ¿no? En la última viñeta. Con el asunto de la luz, que eso ya es Exacto. un clásico, la luz disuelve al vampiro. Vampiro por la transmedia. Oye, y justo este libro acaba de aparecer en el universo de Marvel, precisamente en la serie de la Bruja Escarlata, ¿no? Y Scarlet Witch, justo, correcto. exacto, y ese es justo lo que también abre estas puertas a otros universos, ¿no? Al famoso multiuniverso de Marvel. Esta historieta, esto quedó en la serie de Tomb of Drácula y tengo entendido que esto dio origen a un plot, a un argumento que después salió en otra serie que hoy se puede conseguir en novela gráfica ya, Mm. la famosa fórmula Montesi. No sé si has oído hablar de la fórmula Esa Montesi. no, no en lo absoluto. La fórmula Montesi se supone que es una interpretación salida de este libro que permitió un segundo encuentro entre Doctor Strange y Drácula, pero en ese segundo encuentro ya aparece la legión de los Vampire Slayers, o sea, ya aparece Blade. Ahí quisieron hacer una especie como de grupo Sí, que captura vampiros, sí. y ese argumento lleva el nombre de la fórmula Montesi, Son como los, publicado en el año 83. son como los Dark Avengers, ¿no? Un poco. Ándale, sí, exacto, exacto. Que por cierto, DC y Batman tiene una parte muy padre que también es un universo oscuro, Sí. ¿no? Porque además ahí está Constantine y ahí se inserta muy bien Batman. Hay un crossover también entre Constantine, Batman, The Swamp Thing y varios otros personajes aterradores, ¿no? Y dos que son mis favoritos, que son Phantom Stranger y Deadman. ¿Recuerdas que esos son los que vienen de los 70s? Que fue como DC no se quería quedar atrás y se dio cuenta que era una buena idea crear personajes híbridos entre lo místico y el superhéroe. Sí, Crearon a Deadman y después a Phantom Stranger. que es maravilloso. Fíjate cómo, justo cómo una cosa va detonando la otra, ¿no? Porque justo estas dos compañías, ¿no? En competencia siempre, viendo qué es lo que hacía la otra, si una salía con una idea, pues la otra tenía que replicarla. Entonces eso hace que las ideas pues vayan expandiéndose, ¿no? Y llegamos a esto que es así, para mí es un milestone y para un experto en Drácula como tú, debes tenerlo en cuenta porque resulta el segundo guionista que eligieron para Tomb of Drácula, el señor Archie Goodwin, parece ser que era un entusiasta y experto en la novela de Bram Stoker. Sí. Resulta que en este número hacen su aparición por primera vez la nieta de Abraham Helsing. Allí tenemos a la mismísima Rachel Van Helsing. Ángel, sí. En este número se menciona ya fíjate, el que sería, según esta serie, el que iba a ser el capitán de los Vampire Slayers, el mismísimo Quincy Harker, hijo de Jonathan Harker Es y Jonathan Mina, Harker, sí. que no sé si Que ese sí estamos en lo sale correcto. que sale en la novela, precisamente. Ese es un personaje completamente extraído de la novela. Quincy Harker sale mencionado al último de la novela, ya cuando Jonathan Harker regresa a Transilvania 7 años después, ¿no? Y ahora sí que va con su niño y le dice, mira, esto es lo que hacíamos. Y ahí es introducido ese personaje Quincy, que después, justo como dices, Marvel lo va a retomar, ¿no?
Sí, porque eso yo quería preguntarte a ti, porque yo siendo ignorante en toda la novela, Quincy Harker aquí aparece mencionado por primera vez. Ah, Aquí ya aparece la primera vez que se enfrentan la nieta de Van Helsing y Drácula, pero la mención de Quincy Harker va a dar origen a una banda o a una agrupación de sí, especialistas en atrapar sí, vampiros, donde va a surgir Blade. exacto, Propiamente Blade surge como una especie de subordinado de el propio Quincy Harker, exactamente. Y esto es bien el número interesante 3. porque además eso generó un manga japonés. Ok, Esta trama que estás diciendo generó un manga japonés y después hubo un anime. Hay un anime que lo voy a compartir aquí porque está abierto, ¿no? No es oficial, pero bueno, pues es de algo que tiene que ver con Marvel, porque recuerden que Marvel, sobre todo antes de ser este gran suceso que es ahorita, pues intentaba en los años 70, ¿no? Llegar por todos lados, a todos lados. Entonces, yo creo que Stan Lee tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Empujar que sus contenidos se fueran a todos lados. Vemos muchas series japonesas, ¿no? Con Spider-Man, que poco o nada tienen que ver con sus narrativas, pero bueno, ahí es estas coqueteos, ¿no? Con otras partes. Y justo en ese, te digo que se hizo un anime que tiene que ver con esta trama. Y es bien interesante porque justo ya nada más como dato curioso, el personaje Quincy Harker se llama Quincy porque en la Quincy, novela Quincy Morris, que es el sí, tejano, muere, es el único personaje que muere. Perdón, spoiler, después de 124 años, spoiler, spoiler. Este, spoiler. pero bueno, muere Quincy Morris y precisamente al hijo, ¿no? de Jonathan Harker y Mina Harker se le nombra Quincy. Entonces aquí hay una vínculo directo en la narrativa. Exactamente. Sí, quería yo mencionar que en este número aparecen 3 nombres. Aparece el personaje que vemos en portada, la nieta de Van Helsing. Se menciona a Quincy Harker y se menciona a un tal Frank Drake. Frank Drake. Frank Drake. Uh -huh. Y textualmente te leo lo que dice la línea: The last living mortal descendant from Drácula. Es el último mortal Sí, que venía de la línea genealógica de Vlad Tepes, del propio Drácula. me encanta. Sí, esta es ya una ensalada de locos aquí. Sí, esa es una ensalada, exacto. Sí. Y bueno, pues esta imagen que terminaste encontrando que es como para aplaudir. Y además, parece ser que esta es una de las portadas alternativas, porque el último collected issue, o sea, así ya en forma de libro, Sí, que por cierto se puede encontrar así bajo el título, Doctor Strange Drácula de Montesi Fórmula, así la fórmula Montesi, sí, aparece con ilustraciones como esta, sí, ya que son contemporáneas, siglo XXI. sí, claro. Y aquí vemos ya en esta coincidencia, Marvel y universo de Drácula, aparece Scarlet Witch, aparece la constante del carmesí, del rojo. Pues fíjate que esta imagen es muy pues avanzada a su tiempo, porque bueno, debe de ser, si bien muy contemporánea, pero no es reciente, o sea, definitivamente, ¿qué será esta? Por lo menos Sí, sí, 2010, sí, debe ser ¿no? principios de los 2000, es algo así. Claro, y justo ahorita, ¿no? En 2021 es que ya vamos a ver esto que se va a llevar a cabo, ¿no? Porque al final del día ahí vemos a Scarlet Witch, vemos al Doctor Strange, ¿no? Y se están adelantando, ¿no? A estas cuestiones que van a tener que ver con Drácula en estos universos narrativos que se empiezan a juntar poco a poco, ¿no? Creando al mismo tiempo una narrativa pues muy expandida, pues tanto de Drácula como Doctor Strange y evidentemente los cómics con Batman y demás, haciendo un universo narrativo cada vez más grande, ¿no? Y expandido, sí, porque todo está tendiendo a esta cuestión de la expansión y al de crear lo que también en DC Comics hablaban de pasar del Elseworlds a un universo tan completamente donde todos estuvieran integrados en distintos niveles dimensionales, una cosa loquísima. Está increíble. Nada más el chiste es que eso va a salir de las páginas de los cómics para convertirse ya en otros medios Claro. cinematográficos o digitales. Esa es la hermosa de la transmedia, ¿no? Que tanto nos apasiona. Pues muy bien, con esta imagen cerramos la Y charla esta del es día de hoy. exacto, sí. Querido Juan,
Qué buena charla. Sí, porque hay mucho material y incluso yo mismo tengo muchas ganas de a ver si tengo oportunidad de leer estos números de Tomb of Drácula, sí. Porque te digo, esa colección de 70 ejemplares merece una transmisión especial, esa colección. Bueno, pues yo recuerdo que tú me hiciste el favor de regalarme el compendio de esos cómics, lo tengo dentro de mi colección muy, muy atesorado, esos números. Sí, sí, sí. Con todo el gusto del mundo te los presto, pero te los presto. Sí, 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 exacto, sí. Oye, querido, pues maravilloso, a ver si la semana que entra seguimos con el tema, hay que platicarlo, a ver si nos seguimos con el tema de Marvel y Drácula, justo porque ya abrimos ahí el tema, por ejemplo, de Blade, podría ser algo, o nos vamos a hablar de Ciudad Gótica, que también quiero que lo platiquemos, Ciudad Gótica y Transilvania, ¿no? Como personajes de la narrativa, ¿no? Ah, sí, porque en eso, qué bueno que lo dices, porque quiero incluir esta historia muy importante que escribió Peter Milligan, sí, sobre el espíritu endemoniado de Ciudad Gótica, que tiene su origen en fíjate en esto, el origen de endemoniado de Ciudad Gótica, que tuvo su origen en una sesión satánica para invocar a Satanás, donde estaba el mismísimo Thomas Jefferson. Imagínate ese dato. Está sensacional. Eso se llama Dark Knight, Dark City, que se publicó en los 90s. Hay que investigarle de ese. Si quieres, si te parece, nos seguimos con Blade para darle continuidad a Marvel y luego nos brincamos ya para no dejar de lado Ciudad Gótica. Correcto. Sí, entonces la siguiente que sea ahora sí que de los Vampire Slayers, los cazadores de vampiros. Ya que abrimos eso, y yo voy a traer imágenes del anime que le estoy contando. Excelente, así le hacemos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, ojalá que les haya gustado la charla del día de hoy, y bueno, pues nos vemos la siguiente semana porque va a estar buenísimo. Querido Juan. Un placer, como siempre, estar aquí. Cuídate mucho esa garganta, cuídate. Sí, caramba. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Déjenle su like y nos vemos. Todos sus likes, por favor. Nos vemos a la siguiente. Chao.